A partir de este momento, quédate escuchando Ambiente Sustentable, porque nuestro ambiente lo hacemos entre todos. I've tried to cut these corners, tried to take the easy way. I kept on falling short of something. 4 minutos pasan de las 7 de la tarde y les damos la bienvenida una vez más a este programa que se llama Ambiente Sustentable, con el cual salimos todos los miércoles a las 19 horas por Radio Palermo y también los sábados a las 5 de la tarde. Este programa donde tratamos de volcar toda la información que tiene que ver con el mundo de la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. Así que de esta manera entonces les damos la bienvenida. Mi nombre es Nicolás Márcico y tenemos en la operación técnica a Rocío Alonso, después a su lado Charlie Bayarski en la producción, a Charles Matías Huerga Puebla y a Luciana Elelice, todos del otro lado del vidrio, ahí en producción asistiendo justamente a este programa. Y aquí a mi lado a la señorita Alejandra Arancet. Ale, ¿cómo estás? Muy pero muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo están todos? Sí, está todo el equipo que se fueron el fin de semana largo, al sur, a distintos lugares, a descansar. Así que estamos todos, tenemos un programa interesantísimo hoy. Exactamente, Ale, vamos a estar hablando sobre un tema que, si bien ya pasamos la fecha del 33 aniversario justamente de lo que fue el comienzo de la Guerra de Malvinas, hay un libro, un dato que nos interesó mucho que tiene que ver justamente con las mujeres que estuvieron allí en las islas y que estuvieron trabajando y prestando sus servicios en este momento justamente de cuestión bélica que sufrió el país. Así que tenemos una historia que va a tener que ver con eso. Les recomendamos que estén atentos porque justamente fue un rol que estuvo de alguna manera invisible durante ese periodo y posteriormente, y nosotros nos pareció un dato muy importante y queremos rescatar justamente la historia de estas mujeres, que estuvieron trabajando allí en las islas, justamente como enfermeras, como asistentes y auxiliares de salud. Entonces es un poco nuestro objetivo contar esa historia, pero les recomendamos que se queden ahí escuchando porque cuando abordemos el tema y lo profundicemos, realmente es una historia que vale la pena ser oída, así que queremos ofrecérsela desde ese lugar, Alejandra. Bueno, pasamos las vías de comunicación, Nicolás, si te parece. Exactamente. La línea directa es el 4899-1623, 4899-1623. Ahí pueden llamar, nuestros productores los van a atender y pueden dejar el mensaje que quieran. Y también les contamos que nos pueden buscar en Facebook como Ambiente Sustentable Radio. Y si tienen alguna ONG, alguna fundación, algún proyecto que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente, con proponer formas de producción y demás cuestiones de manera sustentable, también pueden mandarnos esos emprendimientos y propuestas justamente a ambientesustentableradio@gmail.com y si no también buscándonos en Twitter como @ambientesus. Tenemos una página institucional que es ambientesustentable.org, www.ambientesustentable.org y bueno, y nos pueden llamar al 4899-1623 como comentó Nicolás. Exactamente, Ale. ¿Usted cómo viene abordando esta semana posterior al feriado del 25 de mayo, una semana que viene más corta, que ya nos recibió con el frío, ¿no? Característico de esta época del año, que se venía demorando un poco, pero que ya evidentemente está en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, la verdad que muy bien, un poco incluyendo a los chicos en todo lo que tiene que ver con el 25 de mayo, el hablar de la patria, el recordar, ¿no?, los hechos que dieron origen al inicio de lo que fue después la independencia de nuestro país. Así que me pareció interesante, además de este fin de semana largo donde hubo un montón de actividades para festejar y para compartir en familia, también no olvidarnos de nuestra historia, ¿no? Exactamente, y con eso tiene que ver una de las cuestiones que vamos a tratar importantes también en el programa, Ale. Así es. Exactamente, una de las cosas, así como para destacar del día importantes, Blaser, uno arrepentido clave para la investigación. Estamos hablando, Ale, de que se descubrió una cierta cantidad de
sobornos aparentemente, ¿no? De coimas de corrupción dentro de la FIFA, la institución más grande que regula el fútbol a nivel internacional. Diga. No me está diciendo nada. Pensé que me quería meter una opinión con respecto al fútbol desde afuera, pero no. Así que bueno, seguramente eso lo comentemos también en algún momento hablando de las noticias salen más importantes del día. Según Estados Unidos, esto hay que decir que está el FBI atrás de esta investigación, Grondona habría cobrado más de 15 millones de dólares de soborno, ¿vale? Y bueno, son las situaciones nefastas de nuestra época que hay que modificar, ¿no? Que tienen que ver con lo cultural y que bueno, que como vemos es globalizado, no solo pasa en la Argentina. Exactamente, es a nivel internacional. Pero bueno, dicho todo esto y dando un poco un panorama de qué va a estar tratando este programa, esta nueva emisión de Ambiente Sustentable, escuchamos un poco de música en la tarde de miércoles de Radio Palermo. Esto es Andrés Calamaro haciendo Cuando te conocí. Cuando no estás, o me encuentro en otro lugar del mundo. Cuando no estás, cuando no estás conmigo. Cumplí con tu parte. Escuchás Ambiente Sustentable. Pasan 13 minutos de las 19 horas, continuamos aquí haciendo Ambiente Sustentable para continuar les comentamos que el tema que planteamos al comienzo del programa tiene que ver con un poco recuperar estos hechos históricos que nos pasaron como nación y les comentábamos también unas cuestiones que tienen que ver con justamente el rol que cumplió la mujer en la Guerra de Malvinas. De eso vamos a estar hablando, pero previo a eso, Ale, ¿vos querés comentar algo con respecto a este tema? Sí, en realidad, bueno, vieron que se va a llevar a cabo el 3 de junio una marcha frente al Congreso que tiene que ver con la violencia contra la violencia doméstica, la violencia específicamente contra la mujer, el feminicidio. Hemos estado hablando más de una vez con María Julia Moreira, que es representante en la Argentina de Mujeres por la Paz, una fundación que es a nivel mundial, y que hemos conversado mucho sobre los derechos de la mujer, sobre el rol de la mujer en nuestra sociedad, cuántas veces la mujer es olvidada, no es tenida en cuenta, es mal paga. Y esto tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Que tiene que ver con un hecho histórico que en realidad uno siempre lo recuerda en abril por el tema de las Malvinas, pero que en realidad deberíamos recordarlo constantemente. Y tiene en cuenta acá, y me parece que lo es interesante remarcar, es ese silencio, ¿no? El silencio en que se ha puesto a muchas mujeres que han estado interviniendo y participando en la triste, digamos, lo que fue la triste y penosa guerra contra, los ingleses en Malvinas, y es ese silencio, mujeres que fueron invisibilizadas y que todavía recién en el día de hoy empezamos como a conocer y que nuestros oyentes van a conocer. Entonces me parece interesante vincularlo con una realidad de la que hablamos que tiene que ver con este rol de la mujer en la sociedad actual y que en mucho vemos que no ha evolucionado como se espera. Y en esto tiene que ver con este silencio, con estas mujeres invisibles que fueron silenciadas y que tienen que ver con este libro del que hablábamos y con este hecho histórico que es un hecho que hemos vivido todos y que es parte de nuestra historia, ¿no? Exactamente, y eso que decís vos, Alejandra, justamente Mujeres Invisibles, es el título del libro para el cual nos viene y tenemos aquí en el piso, y le agradecemos su presencia a Estela Carone, que es parte justamente de las historias que se relevan en este libro, donde cuenta justamente la participación de mujeres, quizás atendiendo cuestiones que tienen que ver con la salud, allí, ¿no? En Malvinas, durante la guerra con Inglaterra. ¿Cómo estás, Estela? Muy buenas tardes. Gracias por venir aquí a Radio Palermo a visitarnos. Hola, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Y bueno, les agradezco infinitamente que se hayan, interesado por este tema, que esto también ayuda a darle visibilidad a las mujeres que estuvimos allá, ¿no? Y también, por supuesto, también agradecer a Alicia Panero, que es la autora del libro, y que siempre digo que es una mujer valiente,
que tiene mucha sensibilidad, pero que además ha sido muy valiente al tomar como tema todas las mujeres, no solo las mujeres que han actuado, las inglesas, las viudas, todas las mujeres, y además descubrirnos a nosotros y sacarnos de este silencio, porque a partir del libro es que nosotras empezamos a tener un poco más de visibilidad. Y además el poder hablarlo, el poder contar las historias, es sanador también, ¿no? Porque ese silencio al que estuvieron tantos años de alguna manera obligadas, en realidad no te saca de un lugar doloroso, sino que te deja ahí, ¿o no? Mira, yo lo que sentí es, terminó la guerra y yo creo que cerré esa puerta, nunca más quise hablar del tema. Además, el regreso también no solo para la Fuerza Aérea, sino para todos, fue también silenciado. O sea, nosotros llegamos y es como si no hubiéramos ido, no sé, a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, no se tomó como algo realmente muy, muy terrible. Y inclusive allá nosotros tampoco podíamos hablar. A partir del año pasado que es el llamado de Alicia Reynoso, que es una de mis compañeras, sí. A partir del llamado de ella, que me dice que hay medallas, hay diplomas, que tampoco sabía, yo empiezo a recuperar un poco, no todo, pero empiezo a recuperar un poco mi historia pasada. Claro. Que yo realmente no la quería sacar por algo. Y entonces ahí, a partir de ahí, fui a buscar, yo había empezado a escribir en ese momento, escribía un diario, que inclusive tengo acá los escritos, y empiezo a recuperar y a recordar un poco esto. Claro. Y bueno, fue así a partir de Alicia, que empezamos con Alicia Reynoso, que empezamos a recorrer un poco. Ella es la que más se ha movilizado, creo que ella es la abanderada, Alicia Reynoso, de esto, porque ella empezó mucho antes. Sí. Y bueno, a contar un poco esta historia. Estela, te interrumpo un chiquito porque me gustaría que nos cuentes, para que nos quede claro a nosotros y a los oyentes también, qué rol cumplían tanto Alicia como vos, como estas otras mujeres que mencionás allí en la isla. Claro, ¿cómo llegás? Exactamente, digamos, ¿qué es lo que las convoca, ¿no?, a ese lugar y a ese trabajo? Nosotras trabajábamos, un grupo trabajaba en el Hospital Aeronáutico Central en Pompeya, y otro grupo en el Hospital Aeronáutico de Córdoba. Sí. El primer grupo que sale, que somos 5 mujeres, entre ellas las puedo nombrar: sí, obvio, Gisela Basler, Gladys Maluende, Ana Masito, Alicia Reynoso y yo. Fuimos las 5 primeras mujeres con destino a Malvinas, integrando el Hospital Reubicable, que es un hospital que actualmente está en Haití. Nos convocan a partir de un llamado que sale en el Hospital Aeronáutico, y nos citan para un determinado día presentarnos en Palomar a las 3 de la mañana, y a partir de allí con rumbo primero a Comodoro y luego a Malvinas. O sea que fue muy rápido sí, digamos, creo que fueron días donde uno tenía que prepararse y decir, bueno, estabas en esa lista, bueno, te tenés que presentar tal día a tal hora, que era la madrugada, en Palomar. El avión, dentro del avión estaba repleto de soldados, que es en el avión donde nosotras... ¿Un Hércules? Sí, no, fue un Boeing, un avión grande, sin asientos, repleto de soldados y de oficiales y suboficiales. Las únicas mujeres éramos nosotras. Las 5. Las 5 mujeres. Y muy jovencitas, porque vos muy sos jóvenes, joven. Bueno, pero creo sí, que tenías 26 años, pero otras más chicas que yo. Y justamente quien nos está contando esta historia es Estela Carone, que formó parte justamente y que también su historia se releva en Mujeres Invisibles, pero a quien tenemos ahora sí en línea, y te invitamos a ponerte, si querés, los auriculares, Estela, para poder escucharla y saludarla también al aire, es Alicia Panero, que justamente es quien escribió este libro Mujeres Invisibles y que también formó parte de esta historia junto a vos. Alicia, muy pero buenas tardes. Nicolás Marci con Alejandra Lancet, y aquí a quien conocés, Estela, te saludamos desde Radio Palermo.
Hola, muy buenas tardes a Alejandra, Nicolás, y un beso enorme a Estela, que la quiero muchísimo y que es una mujer muy valiente. Yo también te quiero. Bueno, para contextualizar un poco, le contamos a la gente, por la tonada, por ahí se nota, nos habla desde Córdoba, Alicia Panero, y Alicia nos contaba acá un poco Estela, nos introducía a esta historia, y un poco lo que cuenta y releva también el libro, sobre cómo ustedes fueron convocadas allí a las islas, al trabajo, y me gustaría un poco también que, para arrancar, nos cuentes vos, ¿qué fue lo que te motivó a recopilar toda esta historia, a tomar la decisión de escribir este libro? Y por supuesto también que nos contextualices un poco lo que terminó siendo este nombre, si bien se entiende, Mujeres Invisibles, ¿no? Bueno, yo como siempre digo, este libro es producto de la inquietud desde mi propia ignorancia. Yo pertenezco a una Fuerza Armada desde hace 30 años, porque estoy casada con un militar y trabajo además en una institución militar. Viví 12 años en la Patagonia, en la ciudad donde estuvo ese hospital reubicable con las mujeres de Fuerza Aérea, y nunca escuché hablar de una mujer. Se imaginan que he ido a muchísimos homenajes, y 2 de abril, y días de reivindicación de derechos soberanos de las islas, y nunca escuché hablar de una mujer. Por lo tanto, nunca me planteé si había habido o no, como nos ha pasado creo que a toda la sociedad, ¿no? Sí. Haciendo un trabajo de una cátedra de metodología de la investigación en una institución militar de formación de oficiales, se decidió trabajar sobre las mujeres de Malvinas. Y esas mujeres eran las viudas, las hijas, las madres, que son mujeres de Malvinas, pero que no eran las únicas, porque una amiga me hizo llegar una foto de 5 chicas uniformadas, con casco y armadas, tomada en Comodoro Rivadavia, y me dijo, estas chicas son veteranas de la Fuerza Aérea. Y bueno, ahí como que se me disparó la inquietud de buscarlas, de saber qué había pasado con ellas. Yo sigo sin entender cómo, estando dentro de una institución militar, nunca había visto un nombre, nunca las escuché mencionar en un homenaje, y como mujer, en primer lugar, defensora de los derechos de la mujer, y creo que me sentí en la obligación de recuperar lo que es el patrimonio intangible de la oralidad de todas estas mujeres que no fueron parte del proceso de reconstrucción de la memoria cuando se comenzó la malvinización. Los soldados volvieron de la guerra en silencio, como dijo Estela, se los ocultó. Y cuando se comenzó a hablar de ellos y a reivindicar al excombatiente, al veterano, al héroe, las mujeres quedaron omitidas, no se las incorporó. Lo que yo considero que ha sido, durante todos estos años, el ejercicio de la violencia institucional, porque omitir y silenciar es una manera de hacer desaparecer a las personas. Absolutamente. No existe. Entonces creí que trabajando desde un lugar de paz iba a llegar más lejos este mensaje, como efectivamente ha ocurrido, porque yo en el libro no solamente me ocupo de las enfermeras de Fuerza Aérea, sino también de las del Ejército, las de la Marina Militar, de la Armada Argentina, de la Marina Mercante. Es increíble la cantidad de mujeres involucradas en la guerra, porque uno puede creer que hubo estas chicas que estuvieron en Comodoro, las chicas que estuvieron en el barco, que son 6 y que son veteranas y cobran su pensión, las chicas que estuvieron en los buques de la Marina Mercante, que son 7 u 8 y que son veteranas y cobran su pensión. Quiero aclarar que las mujeres de Fuerza Aérea son veteranas de la institución y por una ley del Congreso de la Nación también lo son, pero no reciben ninguna compensación ni beneficio por eso. Ni siquiera gozan dentro de la institución de los mismos beneficios que gozan los hombres veteranos de guerra para la ley, que los habilita al cobro de pensión. Entonces, me parece que esta es una historia en la que se mezcla esta estructura patriarcal de las Fuerzas Armadas, el machismo y la discriminación. Yo estoy absolutamente convencida de eso y no temo a decirlo. Han sido discriminadas
no lo juzgo, o sea, no juzgo esa discriminación, la señalo, porque es real. Alicia, pero vos, ¿por qué pensás que desde el Estado se silenció la presencia de mujeres? ¿Solamente por una cuestión de decir, bueno, esto que estamos hablando del patriarcado, de la falta de reconocimiento del derecho de las mujeres, o por otra razón? Porque la verdad que no tiene lógica no contarlo, es inexplicable realmente. Yo he ensayado alguna explicación y creo que la que más me conforma a mí es la de que ellas han estado en contacto con la condición en la que volvían los soldados de la guerra. Se habló mucho de la carencia de logística en la distribución de la comida, del abrigo, de la ropa. Sí. Los soldados volvieron en muy malas condiciones y han sido estas mujeres las que los vieron primariamente llegar en esas condiciones, además de estar heridos. Y creo que la orden parte todavía desde la dictadura, seguramente una orden no escrita de no hablar de eso, para ocultar esa carencia y esa poca efectividad en la logística, en la distribución de la comida, que después fue conocida por todos. Pero bueno, las mujeres tienen la particularidad de poder cerrar una puerta y seguir andando. Sí. Muchas de ellas con las que yo he hablado se han dado cuenta muchos años después de que han padecido el estrés post-trauma de estar en contacto con los heridos de guerra. La guerra se traslada a donde se trasladan los heridos y hay convenciones internacionales que señalan características del trabajo del enfermero, del personal de la sanidad en contacto con esos heridos de guerra que no son, y Estela lo podrá aclarar mejor que yo, el herido de guerra no es un herido de un accidente o un herido de una riña, es un herido de guerra. Claro, con todo lo que eso implica, ¿no? Con todo lo que eso implica. Físico y al haber estado ellas en contacto con esos heridos de guerra, han estado en contacto con la guerra. Yo no desmerezco la tarea de un soldado que se movilizó a la Patagonia y que operó una radio, porque cumplió un rol importante, pero creo que se debe atender la situación particularísima de estas mujeres que estuvieron en contacto con esos heridos de guerra, que fueron sus madres transitorias, sus hermanas, sus novias. Muchas familias de estos soldados se enteraron que estaban vivos por ellas. Claro, Alicia, y vos también, no solo por lo que nos comentaba Estela, trabajás con las mujeres argentinas, sino también con las inglesas que han intervenido y que han estado relacionadas con la Guerra de Malvinas. Y yo te quería preguntar, que creo que en esto hay relación, si hubo un reconocimiento distinto, por ejemplo, de Inglaterra a las mujeres con respecto a lo que pasó acá en nuestro país con estas mujeres invisibilizadas y silenciadas, ¿no? El trabajo la decisión de incorporar testimonios de isleñas y de británicas parte de este lugar que te contaba al principio, de trabajar desde la paz, desde Sí. un lugar de buscar integrar el diálogo para ver desde dónde nos iguala la guerra, sea en el idioma que sea y bajo la bandera que sea. Los padecimientos de las mujeres y de los hombres durante los conflictos armados son los mismos. Sí. Las isleñas se mostraron muy dispuestas a colaborar, me enviaron sus diarios personales escritos durante los días de la guerra. El Reino Unido tuvo por primera vez en su historia, en su larga historia de guerras, enfermeras reales embarcadas, que es un hecho que no lo conoce tampoco la sociedad argentina. No. De que en el buque hospital inglés había 30 enfermeras con un promedio de edad de 23 años, al mando de una enfermera, Nisi Puck, que fue la única que escribió un libro sobre la sanidad de combate destacando la labor de las enfermeras en la Guerra de Malvinas. Esas enfermeras embarcadas desfilaron en agosto de 1982, cuando la flota vuelve al Reino Unido en el desfile de la Victoria, fueron reconocidas como veteranas de guerra y son homenajeadas cada año en el aniversario de la recuperación para ellos, ¿no? Que es la pérdida de la guerra para nosotros. Claro. Lo que pasa es que Reino Unido tiene una historia bélica que Sí. no la tenemos nosotros, No, y tienen otra experiencia, y allá hay veteranos de todas las guerras y de todos los colores. Entonces todos reciben el mismo trato, hombres y mujeres. Claro. En la Argentina, por haber sido la única guerra con una potencia internacional, las veteranas argentinas son las únicas veteranas producto de una guerra
de un país integrante de América Latina con una potencia internacional en América. Son argentinas, las únicas veteranas de guerra son las nuestras. Yo tuve la oportunidad de presentar mi trabajo en Bogotá, en la Cumbre Mundial de Paz, a la que asistí junto con Mujeres de Paz en el Mundo, la organización que coordina María Julia Moreira. Sí, la nombramos al principio. Y presenté este trabajo como un aporte a la construcción de paz, porque creo que dejar a actores afuera de los procesos de reconstrucción de la memoria hacen que el pasado no se concrete no se en una posibilidad de reconciliación plena, ¿no? Porque van siempre quedando víctimas, en este caso nuestras mujeres. Yo no me quiero extender mucho, pero... Alicia, ¿sabes qué te iba a decir? Sí. Porque nosotros tenemos muchas ganas de seguir con esta nota, tenemos más cosas para preguntarte, tanto a vos como a Estela. Lo que te íbamos a decir es, si te parece, te hacemos la invitación para que te quedes conectada en línea, hacemos una pequeña tanda, escuchamos un poquito de música para que la gente tenga un descanso mínimo en el oído y después continuamos con esta nota, si te parece, porque tenemos más preguntas para vos y para Estela, justamente. ¿Cómo no? Bárbaro. Justamente Estela Carone, quien está aquí en el piso con nosotros, y Alicia Panero nos están contando sobre esta historia y el rol de las mujeres en la Guerra de Malvinas a partir, ¿no?, de este libro que escribió Alicia Panero, Mujeres Invisibles. Así que si quieren opinar sobre el tema, dejarle un mensaje a ellas, pueden llamarnos al 4899-1623 y ahí justamente en ese número los atienden nuestros productores y pueden dejar la opinión o el comentario que quieran, 4899-1623. Ahora hacemos un poco de tanda y ya volvemos con más Ambiente Sustentable. Ya seguimos con más Ambiente Sustentable. Cuando faltan 24 minutos para las 20 horas, 15 grados y 6 décimas, esta es la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires. Previo a continuar con la entrevista sobre justamente Mujeres Invisibles, vamos a hacer una pequeña ronda de noticias con los temas más importantes del mundo del medio ambiente y la sustentabilidad. Bueno, la primera noticia que tenemos es que este fin de semana se va a llevar a cabo el primer festival Ciudad Verde en Parque Patricios. Y bueno, va a tener como ejes residuos, vida saludable, eficiencia energética, salud ambiental y cambio climático. Va a haber charlas, talleres, música, teatro, cine, artes visuales, gastronomía también. Así que van a ser 3 días en los cuales todos los porteños y también la gente que está en la zona del conurbano pueden disfrutar de las distintas actividades que se van a llevar a cabo. La consigna es la que hablamos siempre, las 3 R's. Reutilización, reducción y reciclado. Entonces 29, 30 y 31 en el Parque de los Patricios. Perfecto. Así que bueno, es para agendar. Después, hay un sistema en Europa innovador que tiene que ver con la higienización de las frutas sin remedios químicos. Estamos siempre hablando de, esto que hay que modificar, que tiene que ver con lo orgánico, con la no utilización de agroquímicos y de residuos químicos. Bueno, se llama Oxyquion para los que lo quieran buscar y es utilizado ya con éxito en Estados Unidos y también en algunos países se va a empezar a utilizar acá en Sudamérica. Esto tiene su origen en Europa y es justamente con el aire, el oxígeno, que se van a limpiar e higienizar las frutas y verduras. Así que es un método nuevo que, bueno, vale la pena. Súper innovador y que aporta justamente para esto que hablamos siempre. Es un tema que tratamos en el programa a menudo, ¿vale? Sí, y después, bueno, con Patagonia, con el calentamiento del que hablamos siempre global, podría terminarse con el bosque de araucarias. Exactamente, que eso podría colaborar justamente para acabar con esta situación.
Dicho todo esto, esta fue la ronda de noticias de Ambiente Sustentable y ahora, previo a continuar con la entrevista con Alicia Panero, quien escribió el libro Mujeres Invisibles, y con Estela Carone, que forma parte de esa historia que está relatada allí en ese libro. Fue protagonista. Exactamente, una de las protagonistas. Escuchamos un poco de música. Esto es Michael Jackson haciendo They Don't Care About Us. Cumplí con tu parte. Escuchás Ambiente Sustentable. Y continuamos con Ambiente Sustentable en esta emisión donde justamente hablamos del rol de la mujer en la guerra de Malvinas, justamente tocando el tema de fechas importantes para nuestro país. Sabemos que hace un par de días recordamos justamente lo que fue la Revolución de Mayo, y esta guerra de Malvinas también fue un hecho histórico para nosotros que dejó varias secuelas como sociedad, y una de estas, quizás las menos nombradas, es que hubo mujeres allí en Malvinas trabajando y cumpliendo roles. Mujeres Invisibles es el libro que cuenta y habla sobre esto. Que no se les dio el reconocimiento que correspondía, ni en su momento, ni en la actualidad. Exactamente, Alejandra. ¿No? Y quien está aquí en el piso con nosotros es Estela Carone, a quien tenemos en línea desde Córdoba, Alicia Panero. Y ahora, para retomar un poco lo que queda del programa y lo que queda de esta nota, me gustaría, Estela, que nos cuentes, recién cuando hablábamos con Alejandra fuera del aire, y vos contabas algunas historias, nos preguntábamos un poco al comienzo de esta entrevista qué es lo que pasa y por qué no se pudieron contar estas historias. Alicia también reflexionaba sobre esto a la distancia, y yo creo empezar a esbozar una respuesta en la cabeza que tiene que ver con algo que contaba fuera del aire, que es con esto de que la persona, el comodoro que estaba al mando de las chicas que estaban trabajando allí, dentro de las cuales vos formabas parte, cuando aparecían los corresponsales de guerra, cuando aparecían los medios, la prensa, decía, ustedes ni abran la boca. Y a mí me parece que la explicación empieza a contarse, y la respuesta que nos hacíamos al comienzo de la entrevista tiene un poco que ver con esto. Me gustaría que me cuentes esa parte de la historia y lo que pensás, ¿no?, al respecto. Sí, un poco ahí hice este comentario porque justamente Alejandra me preguntaba por la sociedad, y yo creo que un poco sale de las fuerzas, ¿no?, el tema de el olvido y el tema del silencio, y que por eso la sociedad tampoco estaba enterada. O sea, no puede enterarse de la sociedad y decir, sí, ellas son, por más que mis hijos hayan presentado en el colegio o mis sobrinos hayan presentado imágenes, porque nosotros aparecíamos en revistas y están nuestras imágenes impresas en revistas de aquella época, pero nosotros no podíamos hablar. O sea, estaban los corresponsales de guerra. En ese momento en Comodoro nosotros salíamos a la calle, íbamos a comprar, íbamos a un negocio, toda la gente nos miraba extrañados, y los corresponsales de guerra, inclusive desde el primer día que llegamos, que nos perseguían, que nos querían sacar fotos, nos sacaban las fotos y querían saber de nosotras. Claro. ¿Qué hacíamos nosotras ahí, vestidas con el uniforme militar? ¿Qué función cumplíamos? Pero no podíamos hablar. El Comodoro nos tenía terminantemente prohibido hablar. O sea que en las revistas aparecen nuestras imágenes, que ustedes pueden ver. Sí, que las ha traído acá y las estamos viendo. Sí, nuestras imágenes, pero lo que cuentan no tienen nada que ver con nosotros. Solo una nota que nos hizo una vez, que se le permitió, que entró al hospital reubicable, fue el periodista Daniel Mendoza. Sí. Que él nos hizo una nota y aparecen las fotos nuestras dentro del hospital reubicable, y un poco más o menos contamos nuestra historia y qué es lo que estábamos haciendo en ese lugar. Por supuesto que estábamos trabajando como enfermeras, que esa era nuestra profesión, ¿no? Atender a los heridos. Y además atender a heridos que no son cualquiera, como lo comentaba también Alicia, son heridos de guerra, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuánto ustedes daban en ese momento de contención, ¿no?, a esos soldados? Es un poco, o sea, nosotros nos preparamos en la escuela de enfermería para atender a los heridos. Se hacen simulacros de guerra en el hospital aeronáutico cuando uno está
digamos, cada tanto se hacen simulacros de guerra. Se hicieron mientras armamos el hospital reubicable, también se hacían simulacros que inclusive decían a ver cómo vamos a actuar, qué tenemos que hacer, todo, se preparaba todo, pero llegado el momento cuando llegaban los heridos, cuando llegaban los soldados, era como que uno sacaba todo, no solo lo que aprendiste de enfermería, sino también esa contención. ¿Por qué? Porque lo que más nos impactaba a nosotros era que ellos, la mayoría, pedían por su mamá. Es que eran chiquitos aparte, ¿no? Todos pedían por su mamá. Claro. Entonces nosotros, ¿de qué manera íbamos a actuar conteniéndolos de esa manera? Dándoles un poco de, no sé, de aliento y decirles, están bien, nosotros vamos a llamar a tu familia para decirles que están bien. Pero era lo que más nos impactó, digamos. No te puedo decir qué es lo que vimos, porque es muy triste contar esto de decir, sí, pie de trinchera, esto. No, yo la verdad no quiero contar esas cosas. Yo lo que quiero contar es que realmente nosotros lo que vimos, que venían mal alimentados y que pedían por su mamá. Eso era lo que más impacto nos Y que nos golpea dio. tanto al herido como a quien está en ese momento cumpliendo ese rol de asistencia, Así ¿no? es. Que eran ustedes. Estas imágenes que comentaba recién Alicia, que tiene que ver, Estela, perdón, que tiene que ver con justamente el momento que estaban allí, uniformadas, cumpliendo esa labor, las estamos compartiendo en nuestro Twitter, que es @ambientesust, así que quien esté escuchando y quiera ver estas imágenes que comentaba recién Estela, puede entrar ahí a nuestro Twitter, @ambientesust, y ver estas imágenes que son de archivo, son imágenes que tienen que ver con contextualizar un poco esta historia que Estela nos cuenta. Y ahora sí, Alicia Panero, que es la escritora justamente del libro Mujeres Invisibles, me gustaría que me hagas también tu reflexión, Alicia, con respecto a este tema que comentaba recién Estela aquí en el estudio, y con esto de si vos crees que la respuesta que nos hacíamos al comienzo de la entrevista, esto de que no se sepa esta historia, tiene que ver justamente con esto de impedir la voz, por decirlo de alguna forma, durante esa guerra y durante ese conflicto bélico. Sí, yo creo que tiene que ver fundamentalmente con la condición de los heridos, con que se debió ocultar eso, y las mujeres tienen una mirada diferente sobre la guerra, mucho más misericordia que la del hombre, no porque sea mejor o peor, sino porque tenemos herramientas diferentes, inherentes al género. Creo que a las mujeres el impacto de esas imágenes pudo haber sido, pudieron haber sido ya más vulnerables de hablar, de contar, por la propia sensibilidad, y creo que, como te dije antes, la orden primaria de no hablar partió en los meses que siguieron a la guerra después de la dictadura. Cuando se comienza a revalorizar al héroe y al veterano, las mujeres quedaron afuera, ya creo que por una cuestión de machismo institucional. Alice, Porque aún hoy no hay respuestas institucionales. Yo llevo adelante un trabajo muy arduo, de muchas horas, de buscar, de contactarme con gente, de enviar pedidos, de presentar proyectos, y no hay una sola respuesta. El silencio es cada vez más profundo desde lo institucional. No hay explicaciones. ¿Sabés qué me impacta a mí, Alicia? Que cuando uno habla, ¿no?, de esta como orden de mantener el silencio, que uno a veces también lo ve, no solo en la violencia institucional, sino también cuando tiene que ver con la violencia de género, ¿no? Esas mujeres que muchas veces callan situaciones. Acá vemos, por ejemplo, que Estela tiene diarios hechos de su época, que ella dice, yo lo guardé todo en una caja blanca, ¿no? Y lo dejé ahí, porque esa orden de silencio seguía en pie a través de los años, y había entrado como en ella, y ella no lo podía, digamos, contar, ni siquiera tocar esa caja. Y dice, bueno, el año pasado, a raíz de todo esto, de trabajar, de volver a hablar con Alicia, la otra enfermera, que también después de una ACV tuvo el empezar a contar, empieza a salir a la luz y ella puede entrar a leer esos diarios que no los tocó desde que era chica, ¿no? Desde ese momento. Lo de Estela es increíble. Es tremendo. Hizo como un bloqueo, y creo que de a poco está abriendo puertas, despacito.
en general en el mundo la gente que padece los conflictos armados tarda mucho tiempo en hablar. Tenemos veteranos que no hablaron nunca y quizás no hablen. Y a las mujeres les ha pasado lo mismo. Yo tengo algunas a las que he entrevistado que se tardaron 10 años, que se tardaron 20 años, algunas que ni sus hijos conocían, ni sabían. También hay otro hecho que tiene que ver con esto. La guerra durante muchos años fue un hecho vergonzante para los argentinos porque se derivaba directamente de la dictadura y todo lo que tenía que ver con la dictadura se ocultó. Lo extraño de todo esto es que, así como yo nunca me pregunté, y estoy tratando de subsanarlo por medio de mi trabajo, ¿dónde estaban las mujeres durante la guerra? Ni un organismo de derechos de la mujer, ni un organismo de derechos humanos jamás puso la mirada en investigar o en tratar de ver o de suponer si había mujeres o no que habían sido afectadas, ¿no? Claro, bueno, pero es una manera de empezar a darle luz a esto y que esto se resuelva. De alguna manera tratar de recomponer un poco aquello que yo creo que, bueno, en alguna parte ya no se recompone, pero recomponernos también como sociedad, porque más allá de las juntas, más allá de, bueno, el origen de la guerra, hubo ciudadanos, hubo enfermeras, hubo soldados que estuvieron ahí. Sí, y que estuvieron... Han pasado 30 años de gobiernos democráticos que tampoco hicieron nada. No, vale la pena como sociedad también plantearnos por qué no reconocer a aquellos héroes de guerra. Justamente lo que nos comentaba Estela es que ella no tiene ni su medalla que le dieron, digamos, como reconocimiento el año pasado. ¿No es así, Estela? Sí, es una medalla que se le entregaron a todas las enfermeras de Fuerza Aérea que participaron y yo cuando fui el año pasado fui a buscar mis 2 diplomas que también se entregaron hace muchos años y la medalla mía no estaba. Mi medalla no sé si se la entregaron a otro, pero lo más doloroso de esto y lo más triste, que siempre lo comento, que para mí tiene mucho valor porque es una medalla que me gustaría tenerla. Obvio. No sé si lo simbólico tiene que ver, o sea, supongo que nada, a mí me gustaría tenerla. Y lo que me contestaron es que la comprara por Mercado Libre. Sí, eso es tremendo. Es tremendo. Es muy triste, la verdad que yo lo único que pedí es mi medalla, nada más. Pero bueno. Vamos a despedir, así ya vamos haciendo un poco el cierre del programa, Alejandra, a Alicia Panero, justamente la escritora de Mujeres Invisibles. Alicia, te mandamos un saludo grande, te agradecemos mucho tu tiempo para compartir aquí en Ambiente Sustentable. Y nada, yo por lo menos desde mi parte quería, que seguro con Ali lo compartimos, felicitarte por este trabajo, esta recopilación de material. Y bueno, por supuesto por tu tiempo, ¿no? Y por estar aquí al aire con nosotros. Y Alicia, consultarte cómo hacer para nosotros poder llegar a ese libro, ¿no? ¿Cómo pueden hacer los oyentes para poder leerlo? El libro es de distribución gratuita en formato electrónico. Les cuento que en un mes lo han bajado más de 8.000 personas. Y esto tiene que ver con la repercusión de este tema en la sociedad. La sociedad se ha puesto absolutamente del lado de estas mujeres que siguen estando solas, seguimos estando solas. Sí. Y eso habla de la importancia que tiene el ocultarle temas a la sociedad, ¿no? La sociedad también pide explicaciones. ¿Por qué no me contaron? ¿Por qué no me dijeron? Bueno, así que el libro es de distribución gratuita en formato de ebook o PDF. Se puede bajar de la página Bubok, las 2 con B larga y con K, .com.ar, y se puede comprar en formato papel también en esa misma página. Perfecto, lo vamos a compartir esto, Alicia, en nuestro Facebook, que tenemos muchos oyentes que nos siguen por suerte por allí, que es Ambiente Sustentable Radio, para quien esté escuchando y lo quiera tener a mano, justamente ahí va a ver esta información. Bueno, les agradezco mucho, les mando un beso enorme a mi querida Estela y a ustedes dos por la sensibilidad y el tiempo que nos dedicaron en este tema que para nosotros es una cruzada, realmente. Bueno, estamos todos en la misma cruzada para acompañar y para poder darle luz a esto y que, bueno, que haya realmente una toma de conciencia de la sociedad, de lo que ha pasado, que tantos años fue ocultado. Exactamente. Y además que yo siempre digo, y esto es lo último que digo, poner luz sobre este tema a lo mejor ayuda a poner luz sobre otros grupos de mujeres.
ayuda a que la sociedad preste atención a si existen otros grupos de mujeres que han pasado en otras circunstancias por el mismo silencio, ¿no? Que eso es lo importante también, despertar otras voces. Así es, así es. Alicia Panero, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias, por la comunicación. Hasta luego. Ahí pasaba entonces Alicia Panero, que es justamente la escritora de Mujeres Invisibles. Y ya llegando al cierre de Ambiente Sustentable, Estela, queríamos, quien está aquí junto a nosotros, Estela Carone, agradecerte también a vos la visita. Y yo quería preguntarte, aprovechando que tenemos 2 minutitos para cerrar, si nos querés dejar alguna reflexión, algo que vos creas que es importante decir y que todavía no se ha dicho, me parecería que sería valioso. Creo que más que nada tengo que agradecer infinitamente, ¿no?, a mis compañeras Alicia Reynoso y Ana Masito, que fueron las que me llamaron por teléfono, y un llamado telefónico sin duda cambió un montón de cosas en mi vida. Ellas me ayudaron también a poder leer todo lo que tenía escrito, que nunca lo pude leer. Y por supuesto a Alicia Panero, que fue la que realmente nos llevó a la luz, definitivamente, ¿no? Y que, bueno, también muchas gracias a ustedes. Sí, Alicia, yo te doy la mano, te agradezco muchísimo a vos por haber estado. Este es un reconocimiento, yo creo que por más que la sociedad, algunos no tengan conciencia, hay muchos que sí, que estamos y que les agradecemos muchísimo el haber estado, que son parte de nuestra historia, que son un ejemplo, por haber estado acompañando a los soldados en esos momentos tan difíciles. Así que muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, Estela Carone, te agradecemos mucho tu visita. Nos parecía importante hoy aquí desde Ambiente Sustentable hacer un espacio justamente para reivindicar esta historia que también formó parte de lo que fue la Guerra de Malvinas. El libro se llama Mujeres Invisibles, lo pueden bajar justamente por ebook en internet, lo pueden ahí googlear y va a aparecer. Y bueno, Estela, yo más que agradecerte, no tengo para decirte muchas gracias por venir. Esto fue Ambiente Sustentable, tuvimos a Rocío Alonso en la operación técnica y puesta en el aire, Charlie Bayaski, Charlie Matías Huerga Puebla, Luciana de la Iglesia en producción, aquí a mi lado Alejandra Nacet, mi nombre es Nicolás Marci, que nos reencontramos con cortina de fondo y todo el sábado a las 17 horas aquí en Radio Palermo. Buena semana. 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 Palermo.